Oh Señor Jesucristo, quiero darte las gracias primeramente por traernos acá en comunión con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por tu obra, por todo lo que estás haciendo en tu iglesia, en la localidad de Suba, Señor, con cada uno de los miembros del cuerpo, Señor. Señor, aquí delante tuyo, Señor, nos presentamos en mi persona para que seas tú, Señor, hablando cada palabra, Señor, que tú pusiste en mi corazón en estos días, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra nuevamente, por cada cosa, Señor, que tú nos revelas, porque nos muestras, Señor, porque podemos estar delante de ti, Señor, con temor y temblor, Señor. No es fácil, Señor, pero tú nos das la fuerza para estar delante y enfrente de los hermanos, con responsabilidad, Señor. Gracias, Señor. Porque donde tú dices que hay uno, dos o tres o más, estás tú, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Bueno, nuevamente buenas tardes, hermanos. Es grato que el Señor a uno lo ponga en estas circunstancias, pero también es de responsabilidad delante de Él poder transmitir lo que Él le transmite a uno también a los hermanos. En estos días, orando, el Señor pidiéndole, buscándole una palabra o algo, o alguna forma de que Él quisiera que le hablase a la iglesia de parte de Él, no mía. Y bueno, me trajo una palabra y leyendo, también escuchando a otros hermanos también, porque el Señor para eso dejó a varios hermanos para poder escucharlos y poder sobre edificar en lo que ya el Señor ha hecho. Entonces, siempre le había pedido algo que Él hace unos meses me había puesto unas palabras, como la palabra del misterio, pero el misterio abunda muchas cosas, el misterio en la palabra del Señor. El misterio de Él, de Dios, que es en Cristo, el misterio del Evangelio, el misterio de la economía divina, muchos, pero bueno, eso no lo voy a embarcar, que es largo, es un tema extenso. Él me lo puso, ahí el Señor quiera que sea Él pueda en algún momento poderle mostrar de ese estudio algo. Y dentro de ese me puso una palabra que es la voluntad, pero antes de ir, la voluntad de Dios, la voluntad divina de Dios. Pero antes de ir a esa entera voluntad, me puso cuál era el plan de Él. El plan, cómo hizo su plan, el plan de estar aquí nosotros, aquí, de estar alabándolo, de estar honrándolo, de estar bendiciéndolo cada día. Entonces, un poco hoy en día, esta vez no traje cuaderno, sino que transcribí lo que me puso. Lo que quisiera con la ayuda del Señor, que podamos ver donde Él comienza, desde Génesis 1:1. Que Él desde Génesis 1:1 con su voz creó los cielos, fue el principio.
No lo vamos a leer, solamente lo acoto como los hermanos conocen, de Génesis 1:1. Pero no solamente ese es el principio, porque Dios, como hemos hablado, lo hemos visto, hemos leído, hermanos, que yo sé que lo han leído, el Señor es eterno. Entonces, antes de ese principio, hay uno atrás. Antes de que el Señor decidiera, antes que Dios decidiera crear las cosas, Él existía, Él era eterno. La palabra dice, Él es eterno. Él está primero que todos nosotros. Por eso es que antes de ver su desarrollo, de cómo crearon las cosas, tenemos que ver cuál es su plan. Eso es lo que quería hablar, de cuál es su plan. Porque antes Dios de todo desarrollado planeó algo para ti, para mí, para ustedes, para todo el que no está, el que no está aquí, también planeó algo. Pero si nosotros viéramos si el Señor no hubiese planeado nada, ¿cómo nos sentiríamos? Inseguros. ¿Cierto? Si no supiéramos, no tuviésemos esa certeza de que Dios planeó algo antes de la creación, nos sintiéramos inseguros. No tuviéramos certeza de que sí. Pero también queremos también conocer por qué planeó y por qué nos creó así, porque él antes de desarrollar, antes de planear, él tenía todo. Vamos a ver ahorita algo que el Señor Jesús habló en uno de los evangelios, donde él habla en una parábola, una enseñanza, de cómo, porque Dios planeó así. ¿Qué hizo primero? ¿Qué hace antes? Porque si vemos que si Dios no hubiese planeado, ¿cómo vemos que podríamos decir que el Señor entonces estuviese jugando con nosotros, con los hombres? Digo, poniendo, porque Dios no hace eso de que el hombre se desvía a este lado y le ponen algo, no. No, Dios nos dio libertad para caminar y eso, pero Él sabe que en ese momento Él ya sabe por dónde va. Pero ahí la palabra predestinación, ya hay mucho, si lo alcanzamos a ver, se dirá en una parte más adelante de la palabra. Dios por eso ahora sí podemos ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, si me acompañan, hermanos, en el capítulo 14, ahí podemos ver cómo Dios hace las cosas, el Señor mío. Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas capítulo 14, versículo 28. Habéis oído que yo es... No, perdón. Sí, se me fue. Perdón, sí. No. Se me fue para Juan. Estoy en Juan. No, sí. 14:28. Lucas 14:28. Yo fue que me pasé. Perdón. Exacto. Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabar? Sigo más adelante. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey,
al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hasta ahí. Señor, para verificar. ¿Se dan cuenta? Podemos recargar que la palabra edificar ahí del Señor es muy importante. Él siempre se sienta, ahí dice primero, se sienta a calcular el Señor. El Señor no hace las cosas por hacerlas. El Señor hizo todo, planeó todo, calculó lo que iba a hacer. Él sabía, puede decir, sabía ya lo que iba, ya él sabe y sabía que lo que iba a suceder al momento de crearnos en ese momento. Sabía que íbamos a pecar, pero ya tenía, ya había calculado y tenía la solución. Bien. Y ahí se pueden fijar cómo piensa el Señor. Esto es lo que se pueden fijar cómo enseña el Señor a cómo edificar, cómo calcular antes de hacer las cosas. Lo podemos llevar la voluntad divina del mismo Dios. Lo podemos llamar como Él, en su santa voluntad, antes de hacer las cosas se refiere y planea y calcula. Y antes de hacer, Él consideró y después de haber calculado, planea. Así comenzó a desarrollar. Por tanto, estos hermanos nos dan una garantía. Y eso ya conocemos quién es Dios. Y ya conocemos quién es Dios. ¿Quién es Dios Todopoderoso? Que Dios, por encima de todas las cosas, a Él lo hemos aprendido aquí cada domingo. Cada domingo que cualquier hermano se ha sentado, hemos aprendido de Él. Lo hemos conocido poco a poco, porque eso es lo que buscamos también, conocer de Él. Esa es su voluntad también, el Señor, esa es la voluntad divina. Que cada día conozcamos de Él. La Trinidad, Dios, el Padre, el Hijo y su Espíritu Santo también. Por eso lo primero que a nosotros nos llama la atención es el plan de Dios. Por eso el Señor, Él aquí recarga la edificación y cómo calcula. Pero si nosotros nos ponemos en el lado como lo hiciéramos nosotros no nos sentamos y calculamos las cosas, nosotros las hacemos con nuestro propio instinto. A veces ese no es el plan de Dios, a veces hacemos las cosas pensando que así, por nuestro propio conocimiento, podamos decir, por ese mínimo conocimiento que tengamos o certeza de que podamos hacerlo por nuestras propias manos, no esperamos, no escatimamos en meter la mano. Y a veces no calculamos si esa fundamentación o esas cosas que están pasando, si son convenientes o no son convenientes, no lo ponemos en manos de Dios. A veces no sucede, eso me pasa a mí, muchas veces. A veces, cuando al principio perdonen por ponerme un ejemplo, con Dylan, al principio, en el comienzo de él acá en Bogotá, hubo ciertos inconvenientes, que algunos hermanos conocen,
Pero que intenté meter mis manos y siempre no había. Pero no era el plan de Dios, así no quería. El plan de Dios era que yo me quedara quieto. Y me quedara quieto. Y a veces no entendemos ese plan de Dios. A veces no entendemos, eso es su voluntad divina. A veces, ya estando, nos quiere enseñar que lo conozcamos a Él. Y esperándole en Él, ya ciertas cosas ya se ven. Entiende uno por qué y le decía que le queda así. No entiende uno en el momento, pero después el Señor le muestra. Esto es aquí hablo acá en primero en Lucas, antes de entrar hacia a la carta donde quiero llegar, donde habla del misterio de la voluntad de Dios. Lo otro que es importante y que es lindo ver de que el Señor haya calculado es que si existimos es porque el Señor, después de haber calculado, decidió seguir adelante. Eso es lo lindo. Si me hago entender, hermanos, o sea, que ya el Señor está en esto. Después de calcular, vamos a ver por la misma Biblia, las palabras, como la palabra predestinación, preconocimiento de Dios, presciencia, todas esas palabras, vamos, si las podemos alcanzar, las vemos, o más adelante, o cuando el Señor me dé la otra oportunidad de ver. Son palabras muy profundas y más que se necesita mucha revelación y discernimiento del Señor, porque son el misterio de Él. No es fácil, y por eso a uno le da temor y temblor a veces. Cuando el Señor le pone a uno una palabra, tráelas a los hermanos y de verdad el Señor lo quiere. Porque nosotros no podemos ponerle, no podemos poner la agenda. Nosotros no podemos poner la agenda a Dios. A veces queremos ponerle la agenda a Dios. Eso es lo que, más o menos, el ejemplo que le decía. Porque, Señor, yo quiero que se haga así. No, eso no es la agenda de Dios, no es el plan de Dios, no es lo que quiere Dios con nosotros. Más bien, dejemos que Dios mismo nos diga cómo es su agenda y cómo Él lo considera. Y ahí entendemos todas las palabras. Porque que ha pasado normalmente en la historia, no solamente de la humanidad, sino de la iglesia misma. Que a veces, desafortunadamente, unas iglesias no se ponen a los ojos del Señor, sino que ponen ojos en otras cosas. No en lo que dice el Señor de su plan, sino en que de algún paradigma o algún preconcepto que tengan o que tengamos. A veces ponemos esas doctrinas, creemos doctrinas que no son. Y eso también tenemos que cuidarnos, preguntarle al Señor también. Entonces, a veces le pegamos una mala interpretación, lo que a mí me parece, me conviene, a veces cogemos la palabra y la interpretamos a veces mal, y eso no es el plan de Dios. Cogemos algún versículo y a veces eso tiene que tener mucho cuidado como también. O como pasa a veces que hay hermanos que ya cuando buscan en la Biblia, en la palabra de Dios, y son reveladas a veces, es lo contrario, van donde el Papa, o en este caso donde el Papa, y le dicen, no, la Biblia no dice esto. Y ellos, no, ustedes tienen que hacer lo que dice el Papa. Que eso tampoco es el plan de Dios. Pero ya la revelación del hermano sí tienen que escuchar. Eso pasa también, no tanto en la Iglesia Católica, pero también en las denominaciones, como hemos visto últimamente.
La iglesia tiene que velar por lo que dice la Biblia, tenerla en nuestros corazones. Amén, mi hermano. Ahora sí, si vamos al versículo, al capítulo 1, al versículo 1 de Génesis. Voy a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios que nos muestra en el primer versículo de la Biblia es que el Dios y Él es el que crea, y esa es una diferencia importantísima. Y eso es lo primero que Él dice: yo soy Dios y Él es el Dios que tiene potestad y autoridad sobre todas las cosas. Ese es el primer versículo. Pero veamos en el mismo capítulo, pero en el versículo 26. Una palabra. Dice: entonces dijo Dios. Ahí empieza el Señor hablando así: entonces dijo Dios. Solo esta primera palabra es tan importante. Esta primera frase, entonces, es muy importante. Esa palabra existe en el hebreo de la palabra entonces. Nunca había dicho el Señor nunca había dicho el Señor en versículos anteriores hasta esto. Si uno se devuelve con cuidado por todos los versículos que vienen hacia atrás, nunca el Señor había dicho entonces. Ese entonces que nos quiere decir: oye, esto estamos viendo acerca del plan de Dios. Ese entonces se refiere al plan final, al objetivo, digámoslo así, macro de Dios. Al objetivo que reúne todos los demás hitos en el desarrollo de esa obra de Dios. Ese entonces nos identifica digamos, la voluntad, como decir, la voluntad general de Dios que quiere ¿qué quiere decir esto? Le puse como. Y esto es necesario que lo entendamos, porque la Biblia también habla acerca de esto. Habla muchas cosas. Dice que la voluntad de Dios, la voluntad, su plan, lo que Él quiere. Un ejemplo: el Señor quiere que no mintamos, que no paguemos mal por mal. ¿Cierto, hermanos? Él no quiere que paguemos mal por mal, pero sí, eso es cierto. Pero es que la voluntad de Dios tiene una capa que cubre todos esos pequeños planes. Una macro, que es la voluntad eterna de Dios, la voluntad general de Dios, la voluntad global, digámoslo así, de Dios. Y dentro de esa pues aparecen muchos planes, sus planes, ciertos planes o intermedios que también son de Dios. También la va desarrollando. Digamos que las más pequeñas se vuelven etapas, son esas etapas pequeñas en el desarrollo, el crecimiento cristiano, como hijos de Dios en su plan, sus pequeños, porque Él tiene siempre un plan macro, más allá de lo que podamos nosotros pensar. Nosotros pensamos en lo que vemos, en lo que tratamos, que es fácil, pero Dios siempre ha tenido un plan. Con esa palabra entonces dijo.
También esas etapas son consideradas por el Señor para llegar a al final, a esa gran obra maestra que es su voluntad divina y eterna. Cuando Dios dice entonces, está englobando para que todo lo demás, o sea, la voluntad de Dios, si me hago entender. O sea, podemos decir la existencia, la luz, cuando el Señor Dios separa la luz de las tinieblas. Y esa fue su voluntad. También cuando se hizo el claro, también fue la voluntad de Dios. Hay otros que dicen que esto no puede, que fue la voluntad de Dios fue después de crear. No, la voluntad de Dios fue desde antes, como veníamos hablando. Hay unos que dicen así, creen que la voluntad de Dios fue después de la creación. Pero también la voluntad de Dios fue después que existiera la tierra. Claro, esa también fue su voluntad. Pero Dios separó la luz de las tinieblas para que Dios hizo la tierra algunos se preguntan, ¿para qué Dios hizo la tierra? ¿Para qué Dios separó la luz de la tiniebla? ¿Para qué Dios separó las aguas de lo seco? ¿Para qué Dios puso peces en el mar? ¿Para qué Dios? Si ven, hermanos, cuando llegamos y vemos ese entonces, es como decimos. ¿Cómo se puede decir? Ya puede entrar la novia, porque ya está preparado todo. Todo lo demás es apenas un arreglo. Un arreglo ambiental, que se puede decir, para que suceda eso, que es el motivo por el cual se desarrolla todo lo demás. Eso quiere decir que la palabra entonces, que Dios preparó todo lo demás para esto. Eso no se empieza a hablar del gran propósito de Dios. La voluntad divina. Se empieza a hablar del gran propósito de Dios, la voluntad divina y eterna. Todos los demás planes ahí tienen que sujetarse, irse sometiendo a ese gran plan. Podemos, un ejemplo, cuando estamos en una fiesta, en una gran fiesta y vemos que el que hace el pastel, claro que el que hace el pastel, pues se tiene su responsabilidad. El que hace el pastel tiene su responsabilidad como todos. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el plan global del Señor. No sé, en el ejemplo del pastel, tiene su responsabilidad el que hace el pastel. Tiene que buscar los implementos, hacerlos, crear ese pastel para un evento. Porque sin el pastel no sabemos de pronto si es un gran evento. Digamos que en algunos casos, en matrimonios, en cumpleaños. Pero sabemos que el pastel no significa que es el tema del lema del gran evento. Sabemos que hay un gran evento, pero el pastel no es la fiesta, es otra cosa. Entonces son esos pequeños detalles. Hay cosas que en los planes de Dios que interceden dentro de nuestro andar, que son necesarias para ese plan general, la voluntad divina. La palabra entonces es importante y como decíamos, en esta etapa lo que el Señor va a revelar, lo que el Señor revela en la Biblia, ese macro propósito, digamos, que en la Biblia nos da mucho detalle,
de cómo él va a desarrollarse el macro propósito. Si hay, lo que el Señor dice es lo que va a hacer. Todo eso ya nos da señales de que el Señor está en control. Cuando se dice el entonces dijo que su palabra tiene poder. Entonces él va a tener control de todo eso. Entonces dijo Dios, es lo que Dios dice, no es lo que dice Juan Pablito, Manuelito, Danielito, Gladysita, Laurita. No. No es lo que digamos nosotros, porque no es lo que digamos nosotros, porque no es comparable con lo que el Señor dice. Entonces esa palabra, hagamos al hombre, que implica la comunión de Dios. Y ahí está también la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Hagamos al hombre, está en el plan de Dios. El hombre es un personaje indispensable y central en el propósito de Dios. Así que el propósito eterno de Dios es con el hombre, es en relación al hombre. Pensémoslo de la siguiente manera. Antes que Dios creara las cosas, Dios estaba completo en sí mismo. Dios mismo no necesitaba de nada. Dios era satisfecho por sí mismo. Y ya vimos esa implicación de que Dios estuviera en comunión, sea que Dios no fuera solo, sino que Dios estaba en comunión. En esa palabra, entonces hagamos, lo que hagamos implica una comunión. Las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre estaba en comunión con su Hijo, en el Espíritu Santo. Así Dios, siendo Dios, no había nada que pudiera despertar su curiosidad, no había nada que pudiera despertar su admiración, porque Él es Dios. Hace un rato decíamos que fue Dios dijo, pues sería chévere hacer un sol, o hacer, ¿qué tal que dijera así el Señor, que sería chévere hacer un sol? ¿No? El Señor no dijo eso. Eso nosotros nos ponen el sol, a los 15 días ya estábamos aburridos del sol, viéndolo. Ya. Realmente eso no lo satisface a él en nada, porque Él es Dios. Entonces, ¿cuál es la motivación que Dios planeó? No fue que Dios se aburrió en un momento y entonces Dios nos creó a todos. Dios tuvo siempre un plan y lo calculó. Hasta sabía que íbamos a pecar. Por eso el hombre no cualquier hombre. Pensó mucho en el hombre, digamos, cómo lo hacía. Por eso a su imagen y semejanza. Por eso, hagamos. Ahí te imaginas. Se pone a pensar uno, digamos, todo lo que un ser humano tiene interiormente, cómo trabaja la maquinaria del ser humano. Es perfecta. No es cualquier cosa. Pues dice uno, claro, es Dios, y para él nunca hay. No hay nada. Nunca hay, que no se puede decir que no se pudo hacer, no. No vamos a hacerlo y lo hace. Sí. ¿No? Sí. Porque, pues, mucha gente dirá, voy a hacer un carro, le quedó la mitad, Por un rato fue satisfecho. Sí, así es. Pero Dios, para Dios no hay imposibles.
Vamos a hacer al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, que sirvan para procrear Así. y llenar el mundo, como dice ahí. Ser Y ahí fructífero. está. Imagínense, pues, desde ese momento empezó a decir Dios, la mujer tiene que procrear y pues el hombre también, para que llenen el mundo de lo mismo, de imagen, a su imagen y semejanza de lo que yo voy a hacer. Así es. Así es, por eso aquí me adelantó un poco el hermano, pero y el propósito de él es lo siguiente. Entonces, en ese contexto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya vimos que la imagen es el Señor, Claro. el mismo Señor. Pero aquí está diciendo que él quiere hacer al hombre a su imagen. O sea, de la misma manera que a su imagen, esa imagen se encarnó en el Señor. No es cualquier imagen. No es cualquier imagen de piedra ya, No, una no. imagen de las que hacen los, ¿no? Para rendirle culto, ¿no? No, no. Una imagen viva, una imagen pues que se multiplique, como se hizo, como lo estamos multiplicando nosotros. No muere, no usa nada. Así, de esa manera. Sí, así es. La imagen cuando el Señor, cuando Dios, el Padre y el Espíritu, nos hagamos al hombre a nuestra imagen. Y lo hizo efectivamente. Y Adán y ellos eran a la imagen de Dios. Sí, eran a la imagen. Ellos eran diferentes a lo que somos nosotros. Sí. Porque ellos no estaban destinados a morir. Sí, o sea, el Señor los creó A propósito. Exacto. antes del pecado, ellos eran una imagen. Entonces, como ellos pecaron, entonces murieron. Y así como nosotros hemos muerto. Pero entonces había la solución. El Señor, el plan de que el santo tenía que venir y hacerse hombre para que nuevamente ese hombre de imagen de Dios volviese a ser realmente la imagen de Dios. Sí, en ese momento sí. Ellos eran distintos que nosotros. Pero como se decía, ya el Señor sabía que iba a pasar y había calculado y ya también tenía la solución, que era su mismo hijo. Amén. Y por eso, la imagen, por eso dice a quien encarnó en el Señor Jesús. Pero tratémonos de ubicar en ese momento donde el Señor, el Padre, dice, mi hijo es mi delicia, de día en día, es mi tesoro todos los días. Es precioso poder estar en comunión con mi hijo. Con él refleja todo lo que yo soy. Él me ama y yo le amo. Si el Padre dice esto, involucremos al hombre en esta relación. Quiero que la creación, quiero que el hombre, quiero que un ser creado entre y comparta conmigo lo que tengo en mí mismo. Eso es lo que quiso el Señor. Hagamos, entonces dijo, hagamos al hombre. Eso, que tuviésemos la comunión con él. Esa misma comunión, ese mismo amor que él le ha dado al Hijo. Ese mismo amor quiere compartir con nosotros. Pero estando en comunión. Apartados. Apartados. Él está compartiendo lo que él tiene. Ahora hagamos un siguiente análisis. Dios está completo en sí mismo. Tiene todas las cosas. Él es la alegría de sí mismo. En Él, con su Hijo, en el Espíritu Santo. La relación perfecta entre el Padre y el Hijo. Digamos que yo le dijera que el Señor dijera, hagamos al ser humano para que pruebe las deliciosas. ¿Qué fruta podía poner?
me gusta la... Manzana, por ejemplo. No. Estoy pensando. No, porque el Señor creó la fruta, porque, digamos, a mí me gusta mucho, estoy viendo que me gustan mucho, todas las frutas me gustan, pero estoy tratando de la mandarina. Y dice el Señor, vamos a crearle, darle la mandarina. Son espectaculares, que venga del Señor, son espectaculares las mandarinas. Yo no sé a mis hermanos cualquier fruta, la fruta que les guste. Así puede ser mamoncito. Exacto. Pero la mayoría de la gente, dispénseme, la mayoría de la gente no sabe para qué es el mamoncillo. El mamoncillo es una de las mejores curas que existen para el cáncer. Muy poca gente lo sabe. También una pepita de esas. Habría que mirar a ver cómo se lo toma o cómo se lo toma. Si es con pepe y todo. Pero digamos que el Señor así nos entrega la mejor fruta. Él ahí nos está entregando todo, está entregando una parte, porque eso no es lo que quiere. Su propósito con nosotros, por lo que nos creó, es mucho más grande, mucho más amplio, un panorama más general. Pero son esos pequeños planes, cositas que nos da el Señor en algunos puntos. Porque así para Dios hacer las estrellas para Él mismo, el sol para Él mismo, si todo el Señor lo hizo en amor, como dice el autor de Eclesiastés, y toda la creación hizo una belleza porque viene de su mano, Pero si para Él mismo eso no satisface al 100 su corazón, sería que para nosotros como criaturas, una cosa creada a la final podría también llenar todas nuestras expectativas de seres humanos. Una cosita. La fruta. Tampoco, ¿cierto? Es por eso ahí que los científicos son personas tristes. Voy a poner un ejemplo de los científicos. Bueno, los que no están con el Señor, no. Los que están con el que conocen al Señor y lo aceptan, ya ellos sí están plenos, en gozo. Los filósofos podemos también ponerlo. ¿Por qué pongo los científicos? Porque los científicos descubren muchas cosas. Pero cuando las descubren ya, ¿cómo quedan? Hasta ahí llegó. Quedan vacíos porque no pueden seguir más allá de lo que han descubierto. No conocen. Por eso ese es el vacío, quedan tristes. Entonces pasa con muchas cosas también. Porque, como decía el hermano que anda un carro, tiene ahí, el carro lo armó ya, ese era su propósito, armó el carro, lo hizo, puso el motor, andó, pero ya después, ¿no? Sin Dios, no se goza, y ahora qué, ¿no? Y uno tiene una satisfacción total. Nosotros que, digamos, pensamos en hacer el bien, pensamos hacer algo que sirva para la humanidad, pero con bien. Pero los que piensan en hacer mal, fíjense, digamos en un mundo que prácticamente pues el enemigo se nos está metiendo. En todo. Se está metiendo en todas partes. Y nosotros pues, ¿qué podemos hacer hasta ahí? Rogarle a Dios, estar siempre con Dios, como dicen, cogidos de la mano del Señor, para que a nosotros tampoco se nos vaya a ocurrir hacer el mal. Amén, sí siempre. Nosotros somos barros de barro, creación de Dios. Por eso es que debe depositarnos cada día para estar en plenitud con Él, esa comunión. Porque hay cosas, así también nosotros nos podemos satisfacer con cosas. Fue un ejemplo muy sencillo. Cuando queremos algo y lo compramos. Lo queremos, lo anhelamos. ¿Y lo compramos? ¿Ya?
Ahí llegó la satisfacción. Sí, no es una satisfacción total. A mucho tiempo dicen, no, yo para qué compré esto. Porque la creación es para la creación y fue hecha de parte de Dios para nosotros. No estamos rechazando la creación del Señor, ni más faltaba, ¿no? Pero estamos diciendo que el hombre necesita algo más y Dios no lo iba a dejar al hombre con algo menos. Él no nos iba a dejar con algo menos. Que lo que le satisface a él mismo, por eso, él no nos va a dejar algo menos, sino lo que le satisface a él mismo. Eso es mucho. No vamos a comprender que tanto lo satisface el Señor, mismo Dios, todas las cosas. Eso no quiere dejar. Eso es quien me hace venir. El Señor dice que los tesoros son en el reino, en el cielo, con mucha gran riqueza. Yo imagino que muchas de estas cosas gozarnos en la creación de Él, en las cosas que nos ha dado. Por eso cuando dice nuestra imagen, o sea, el Padre está incluyendo a los hombres para que conozcan a su mismo Hijo, porque eso es lo más maravilloso que el Padre conoce, que Dios conoce, porque la relación que hay en ellos dos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, entonces eso es lo que quiere que conozcan cada día al Señor Jesucristo. Entonces Dios no le va a dar algo menor al hombre. Todo lo demás, aunque sea especialmente hermoso, porque es de parte de la mano de Dios. En la lista de prioridades para nosotros. Todo eso está en la lista de prioridades. Entonces Dios dice que nos hizo a su imagen, a imagen de Dios. Y a nuestra semejanza, dice ahí en el 26. Pero es para que podamos tener comunión con Él, dando de su mismo Espíritu Santo al hombre. Cuando nosotros estamos en el Espíritu Santo, podemos estar en la comunión con el Padre y el Hijo. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando dentro de nosotros esa comunión. Mientras esté el Espíritu Santo, quien no tenga el Espíritu Santo, cuando no haya aceptado al Señor Jesús, primero la imagen al Señor, no va a tener esa comunión, no va a comprender, no va a ver esa comunión con Dios el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos dio algo increíble, algo sublime, algo importante, grande, que fue la imagen de Él. Del Hijo, del Señor. La imagen, su semejanza es su imagen. Eso es increíble que Él nos dio. Sí, tienes. Pero hay algunos que no creen, digamos, que eso viene de Dios. Ahora, como le había comentado, estando aquí para poder ver cómo se desarrolla todo esto, hermano, podemos verlo en la carta de los Efesios, un zoom del capítulo 1 de Génesis con el versículo 26. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos, los Efesios, y del capítulo 1, versículo 1.
Mira lo que dice en el principio. Ya está en 1:1. Un momento. Algo listo, dice. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Aquí habla de la voluntad de Dios. No que Pablo fue hecho, él mismo se hizo apóstol, no. Fue por la voluntad de Dios que Pablo es puesto apóstol. Pablo está contribuyendo con ese gran propósito, lo que hizo con toda en la obra. Y sigue diciendo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando Él dice nuestro, como decíamos, cuando alguien puede llamar a Dios nuestro Dios, o cuando alguien puede llamar al Padre nuestro Padre, es porque tiene la misma relación que Él tiene con su Hijo. O sea, tiene el Espíritu Santo, lo que le venía diciendo. Que es la comunión entre el Padre, el Hijo, que también el mismo Hijo lo reconoce como una persona. La persona que existe eternamente, y es la comunión que está entre el Padre y el Hijo. Es cuando alguien dice aquí, como dice el apóstol Pablo, nuestro. Como decíamos, el único que puede decir el hombre que pueda decir nuestro Dios por nuestro Padre o nuestro Señor es porque tiene el Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no tiene la comunión del Padre y del Hijo. Por lo tanto, no puede decirle nuestro. Sí, por eso muchas personas que pueden decir, sí, creo en Dios, pero no lo conocen. Realmente, entonces porque no tienen la comunión. Por eso es importante que crean en el Señor Jesucristo, para que pueda tener esa comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque si se recuerdan, creo que en Juan 14, cuando el Señor habla que mi Padre les enviará un consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo. Espíritu de verdad, Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Sino que parafraseando. Y es con eso, pero es creyendo en el Señor para poder tener esa verdadera comunión. Nadie puede llamar al Señor a Jesús sino por el Espíritu de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Por eso yo digo que esta es una gran ampliación del Génesis 1:26. Y mire cómo empieza el siguiente versículo, el tercero. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre. Ya pasamos por esos capítulos. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo antes de la fundación del mundo? Espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué es una bendición? Es decir,
bien. Una bendición es desear bien, es capacitar para el bien. Eso es una bendición esa es una bendición. De manera que el Señor, antes de crear el mundo, Él bendijo. Y eso lo podemos ver en Génesis, después del versículo 27, cuando hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, dijo, los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Hay una pregunta que hace ese Señor. ¿Dónde estabas cuando yo creé el mundo? Cuando yo hice el mundo. Es una pregunta que hace. Nosotros no sabemos. No sabíamos hasta ahora. Desde la fundación, antes. Antes de la fundación nos está haciendo una pregunta. Porque ahí dice, en lugares celestiales. O sea, los lugares celestiales estaban antes de la fundación. Mucho antes. Pero nosotros no sabíamos. Exacto. Exacto, no sabíamos. En ese momento, en estos momentos no sabíamos. Él sí sabía dónde estábamos nosotros. ¿Y qué íbamos a hacer? Que nos iba a crear. Claro, que nos iba a crear. Entonces, como le decía, en el versículo 27 dice, ahí bendijo el Señor a la humanidad, no solamente a nosotros. 1.27, ¿no? Dice varón y hembra, creo. 7 meses. Sí. O sea que el plan de Dios fue hecho en bendición. Él no hizo a nadie ni planeó a nadie bajo maldición. Eso es lo que dice Dios. Y otros, eso es lo que dice Dios. Los bendijo. A nadie lo hizo en maldición. Porque hay unos que dicen que porque me va mal, porque todos los días me mojan o me troncho un pie o algo, entonces Dios no hace nada, ¿no? Dios nos bendijo por todo, por todas las cosas. A todos los que están por él hace salir el sol para los justos, tanto para los injustos. Lo que pasa es que los que no tienen el conocimiento del Señor no conocen el amor del Señor. Entonces piensan que todas las cosas que les pasan mal, Dios les la permite, ¿no? Porque no conocen a Dios, entonces no están en el plan que el Señor tiene. Y otros dicen que el Señor me hizo para que yo me perdiera. Hay unos que salen diciendo eso. Y dicen, Bueno, gracias. Yo no sé si algún tiempo antes de conocer al Señor decía eso, pero ya eso está atrás. También dicen unos que me hizo para que yo me estrellara en el mundo, fuera la oveja negra del planeta. Eso no dice Dios. Si tú le preguntas a Dios, Él te va a decir esto que antes, o sea, nos creó, nos bendijo antes de la fundación. Nos tenía antes de la fundación del mundo. Predestinado. Nos bendijo, en el Génesis bendijo a Adán y Eva antes de que ellos decidieran su fe. Ya lo había decidido. Decidieran su fe. Que tomaran la decisión de... Ajá. Sí, fíjate que ahí se está hablando que pues los que no conocen de Dios, no conocen la Biblia, no conocen la Escritura, pues dicen, pero Dios nos creó pues para sufrir. ¿Cómo así que para bendecirnos si estamos sufriendo y vamos a morir? Sí. Y tenemos problemas todos los días, tenemos que trabajar y tenemos que comer. Sí, una misma pobreza. Entonces, fíjate que ahí hay un concepto errado. Sí, errado. Efectivamente, hagamos al hombre a nuestra imagen. Para Y si es a nuestra imagen es bendecido. Bendecido, El sí. Señor es bendito. Es bendito, sí. Cosa sagrada. Ya, es sagrado, es santo. Entonces, lo que no han entendido, y hasta tristemente muchos hermanos cristianos, También, sí. es que el hombre que hizo y la mujer que hizo, que es Adán y Eva, el Señor, no es el mismo que nosotros. ¿Sí?
porque dicen, ah, no, nosotros somos descendientes de Adán y Eva, así nos hizo el Señor y así con pecado y con... No, Señor, porque el Señor nos hizo santos, nos Sí. hizo a su imagen. Y benditos también. Y fue la esencia del hombre, la humanidad, la que rechazó eso. Exacto, sí. Porque pecó. Sí. Por la misma libertad que el mismo Dios. En el momento en que pecó, perdió esa imagen de Dios. Exacto. Exacto, sí. Sí. Se volvió pobre. Sí, porque ¿qué padre no bendice a su hijo? Y ahí están los pobres. Todos bendecimos a nuestros hijos. Él sí nos dio voluntad, pero Él nunca nos abandona. Él nunca nos abandonaría. Nunca abandonaría al hombre. De hecho, estamos viendo de que Él lo bendijo, así como decía el hermano, antes de cualquier cosa, antes de que se hiciera. No sé. Y es así el corazón de Dios. Entonces, primero nos bendijo, o sea que la humanidad está bendita. Antes de que naciéramos ya tenemos una bendición de Dios. Eso no lo escogimos nosotros, eso es algo que Dios hizo primero. Antes de la fundación del mundo. Ahora dice ahí en este mismo versículo 3, lugares celestiales. Ya vimos por qué. Eso fue en la eternidad, eso fue en los cielos, es real. Pero esta palabra es tal vez la más importante, en Cristo. Ahí dice, en Cristo. Sí, porque por lo que habíamos dicho al principio, que el propósito más alto puede darle al ser humano, que este es el propósito más alto que Dios puede darle al ser humano, sino a su mismo Hijo, a su misma comunión, a su misma relación con Él. Él no va a ser alguien para tener lejos. Él no va a ser alguien para escondérsele. Él no se nos esconde. Él no va a ser alguien para darle menos de lo que Él mismo disfruta. Por eso la bendición del ser humano se encuentra cuando el ser humano está en Cristo. Amén. Por eso es que fíjate que Nicodemo le decía, bueno, ¿cómo es posible entrar en la vida eterna? Bueno, por eso le dice Jesús, tienes que nacer de nuevo. Porque es que el hombre que yo veo aquí, que es Nicodemo, ese no es el hombre que mi padre creó ni que nosotros creamos mi padre. No es porque mi padre lo creó bendito, pero tú no eres bendito. Por eso tienes que nacer de nuevo. Y tienes que nacer de nuevo en mí, o sea, en Cristo. Por eso dice en Cristo. Y por eso dice, Para que tenga la bendición celestial. y aquí hay escrito, ¿y qué necesitamos para estar en Cristo? Beber de su mismo espíritu. Que es por medio de la fe en Él. Todo es por medio de Él, en Cristo. Para eso Dios nos hizo y que dice, nos escogió, pero ¿en quién nos escogió? En Él, en Cristo. Amén. Es lo que realmente satisface al Padre, es su Hijo. Al Padre no le satisface la creación, al Padre lo satisface su Hijo. Por lo tanto, todo lo que está en su Hijo, todos quienes quieran estar en su Hijo, es lo que satisface el corazón del Padre. Porque es una mentira que alguien pueda encontrar algo mayor al Dios mismo. Es una mentira que alguien pueda encontrar algo mejor que su propio Hijo, al Hijo de Dios. Por eso el Señor, aunque los sigue amando, como les dije antes, Dios sigue amando, que Dios hace salir todos los días el sol sobre justos e injustos y no retira su amor. Solo que no lo pueden conocer, no porque Él no quiera aparecer, sino porque es que Dios es así. A Dios tú no le puedes conocer de cualquier manera. Sí, porque esa es la otra.
Todos piensan que de la manera de uno, como hablaba al principio, así se conoce Dios. Entonces, dicen muchos, el más claro ejemplo, Dios es amor. Entonces, como Dios es amor, pero yo no te voy a hacer nada, yo no te voy a hablar la verdad, no te voy a decir porque me da pena, y como Dios es amor, entonces yo no te digo nada. Pero no, el Señor también llama a hablar y hablar con verdad. Y ese es el verdadero amor es la verdad. No mentira, no dejar a las personas ahí, probablemente, pero ¿cómo se habla la verdad? Con amor. Pero ¿y dónde está ese amor? Lo hablé hace un tiempo, sentado aquí también, en una carta de Pedro, que Dios es amor. Amor. Hablo con amor, ese amor de Dios. Pero es lo único, ¿cómo lo podemos conocer ese amor de Dios? En su comunión con Él y en Cristo. Que Cristo fue quien nos amó. Él murió por nosotros. Él obedeció y hizo la voluntad de Dios Padre. Nosotros por eso es que dice, háganse como yo, mansos y humildes. Dios permita podamos seguir creciendo en Él cada día. Amén, hermanos. Tú para conocer a Dios tienes que estar en comunión con Él. Tener su Santo Espíritu en su interior. Para tener el Santo Espíritu de Dios en nuestro interior necesitamos aceptar a su Hijo. Dijo, todo aquel que en Él cree, los que creyeran en el Padre, si quiere tener comunión con todos, o sea, todos los que en Él creen puede tener comunión con el Padre, pero quien cree en el Señor. No puede Dios y eso no puede. Es así, Dios es así, por eso hay que conocerlo. Por eso es importante conocerle. Ese es el tema de la predestinación. Es un destino previo, ese es según nos escogió. Esa palabra nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Lo decía el hermano, nos escogió en la predestinación. No, ya le había calculado, edificado, por eso fue que comencé con Lucas. Porque el Señor, eso no lo dijo el Señor, lo dejó ahí, no. Porque ya ellos todo lo habían calculado y edificado. Pero hay unos que dicen que Dios escogió a algunos para que se salvaran y otros para que se condenaran. No. Eso es lo que dicen, eso es mucha doctrina. La clave está en que nos escogió en Él, en Cristo. No estamos hablando de Dios haya escogido por nosotros. Estamos hablando de lo que el Señor planeó para nosotros. Esta es predestinación. Es lo que está diciendo Pablo en la carta de Efesios. Pero igualmente predestinación es una palabra que no es muy, lo que estoy diciendo es muy corto, eso tiene más amplitud, un panorama más general. Pero hoy yo sí no puedo, hoy no se puede hablar de eso. Muy largo que fue. Permítanos Dios, podamos estudiar en un momento, si me permite. El Señor puede estudiarla porque... Sí, no corramos, no tenemos que correr. Sí. Que no quiero, voy a adelantarme, Pero como decía el hermano, cuando él dice, aquí nos escogió para que fuésemos santos, Él nos escogió para que fuésemos santos. Y donde está la santidad, cuando dice el Espíritu Santo, es santo. Entonces si tenemos el Espíritu Santo dentro, somos santos. Ahí está. Primero nos bendijo y nos da el Espíritu Santo para santificar. Y poderlo santificar a Él. Ay. Porque la comunión con Dios es solo en santidad.
Entonces, cuando Dios dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, y cuando dice delante de Él, también eso, delante de Él debemos ser santos. Estamos viendo que desde antes del pecado, aquí así, tenemos que hacer, como somos santos, tenemos que hacer casi, no tenemos que, o sea, en la santidad somos perfectos. Bueno, sí, mis hermanos, por razón del tiempo, entiendo. Si quiere, podemos terminar de leer la carta de los Efesios, porque terminaba. Hasta el versículo 14. No. Hasta el 12. Entonces iba en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Predestinados, eso es la predestinación, nos predestinó para ser adoptados en Cristo, suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, Amén. en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. Esto es una palabra del beneplácito voluntad del Señor, solamente que se tiene que estudiar con más tiempo. Esperemos Dios permita y pueda lo que dejé acortado y seguir más adelante. Así de que tenemos que ser misioneros en Cristo. En Cristo. Juan Pablo. Juan Pablo. Amén. Y gracias. Por eso es el misterio. El misterio de la voluntad. Eso es un misterio, es una cosa que no es fácil de entender. No es fácil de entender. Y no es fácil tampoco transmitirla. Tenemos que estar en Cristo para entenderlo. Sí, para entenderla. Y el En Cristo. misterio de su voluntad es reunir todas las Cosas en Cristo. No en este momento, ojalá fuera, pero en su momento. Porque Sí. ahí dice lo que acabaste de leer. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas de Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. De los tiempos. Sí. Ustedes no En lo porvenir. No es un Pero momento. estamos en ese brecha, no estamos en ese camino, porque se van a cumplir los tiempos y no dentro de mucho tiempo, porque ya las señales están dadas, pero ya falta poco. Amén. Bueno, demos gracias al Señor, gracias a los hermanos, y si en algo de pronto puedes desviarme o algo, el Señor sabe que Él con todo corazón, no, si me enredé o algo, Él si sentarse ahí. no es fácil. Yo por lo menos no me podría sentar ni decir cómo me llamo. No, y hoy me enredé porque hoy escribí en Word, entonces me lo traes así, entonces me enredé más. No, voy a seguir en mi cuaderno. Sí, no seas fatal. Sí. Porque tienes las ideas más. Sí. Me pierdo más ahí. Sí. Me pierdo más ahí. Bueno, Señor, queremos darte gracias, Señor. Primeramente porque sabemos y ahora entendemos que es por tu beneplácito y tu voluntad que podamos entender todas las cosas en tu Hijo, en Cristo. Gracias por este espacio en comunión con el cuerpo tuyo, Señor, que es tu iglesia, tu amada. Bendice a cada uno de mis hermanos
que esta semana sea de bendición, que les ayudes en todo, que tengamos la mirada puesta en ti, en cada situación te honremos, Señor. Que nuestras cargas sean puestas en tus manos, Señor. Que tú nos enseñes y nos guíes por los caminos eternos, Señor. Y que tú nos des ese entendimiento de todos tus misterios, Señor. Hasta tu pronta venida en gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.